Todas las imágenes, música y personajes que aparecen en este video no son de mi pertenencia. Capítulo 70, Teoría del Kyuk. Denki se sentó en la cama de Izuku y lo dejó divagar sobre una pelea de héroes reciente mientras trataba de ignorar la ansiedad que había estado creciendo en su estómago durante los últimos 3 días. Toda la oferta de Migta había surgido de la nada y no podía evitar la sensación de que no se la merecía. ¿Cómo hacerlo? Apenas había aprendido a controlar su propia peculiaridad. ¿Qué había hecho para merecer el poder de All-Might también? Sintió que había engañado a All-Might de alguna manera para que pensara que él era un gran estudiante héroe con mucho potencial. Entonces, ¿qué pasaría cuando se diera cuenta de que Denki estaba en el promedio o incluso un poco por debajo? ¿Rechazaría su oferta? ¿Estaría enojado? ¿Denki todavía podría ser un héroe si All-Might lo odiaba? Saber que esas preguntas probablemente eran ridículas no hizo nada para detener los pensamientos, en especial cuando no tenía nada con Kur compararlo. Además, Denki simplemente no podía dejar de mirar a Izuku. Si alguien se merecía una peculiaridad asombrosa como la de All-Might, era él. Era mucho más inteligente que Denki y era un mejor luchador, por lo que no tenía ninguna duda de que Izuku sería un sucesor mucho mejor que él. Con todo lo que sabía sobre la teoría de las peculiaridades, Izuku probablemente no tendría problemas para aprender cómo funcionaba la peculiaridad y, si tuviera una peculiaridad, no habría nada que le impidiera ser uno de los mejores héroes que Japón había visto. Simplemente parecía que sería un movimiento realmente idiota aceptar la oferta de All-Might, cuando ya tenía una poderosa peculiaridad que ni siquiera podría controlar sin la ayuda de Izuku. Por supuesto, esa era solo una de las razones por las que Denki le había dicho a All-Might que necesitaba tiempo para pensar en su oferta. Había sido comprensivo, como se esperaba del héroe número 1, pero parecía un poco decepcionado por la vacilación de Denki. Era la oferta de su vida, lo sabía. Era solo, mucho y Denki no sabía si era posible. Nunca había oído hablar de una peculiaridad que pudiera transferirse antes. ¿Y si All-Might le estaba mintiendo? Denki saltó con un grito cuando Izuku asomó su mejilla. Oye, te has estado distrayendo más de lo habitual hoy. No es nada malo. Yo solo, puedes acostarte un rato o simplemente podemos ver la televisión o algo. Denki dio una sonrisa que no sintió que fuera muy convincente. No, no te preocupes, no es nada. Izuku frunció el ceño y saltó a la cama a su lado. Ok. Denki entrecerró los ojos con sospecha. ¿No vas a presionar? Izuku se encogió de hombros. Tengo días malos en los que realmente no quiero que me empujen, así que pensé que estaría aquí para ti. Lo siento si eso es incómodo o no es lo correcto, solo estaba intentando. Tu mamá está en el trabajo, ¿verdad? Denki interrumpió de repente. Los ojos de Izuku se agrandaron. ¿Sí? Denki respiró hondo y vaciló. All-Might le había dicho que no debería contarle a nadie sobre One for All, pero, el cerebro de Denki había estado corriendo en círculos durante días y todavía no sabía qué hacer. Quizás si le dijera a una sola persona, no sería tan malo. Y era solo que Izuku y Denki sabían que podía confiar en él. No era como si All-Might tuviera que saber. Pero le había prometido a All-Might que no lo diría. ¿Cómo podría ser el sucesor de All-Might si toda su relación se basaba en mentiras? Pero realmente necesitaba un consejo e Izuku lo miraba expectante ahora, así que no podía simplemente no decir nada. Quizás podría hablar sobre el tema, como en esas películas en las que trataban algo como algo hipotético o algo así. Sí, eso podría funcionar. Denki se mordió el labio con nerviosismo. Sabes mucho sobre la teoría de las peculiaridades, ¿verdad? Quiero decir, yo no me llamaría un experto, dijo Izuku. Pero tengo una comprensión básica de eso. ¿Qué tiene eso que ver con que mamá esté en el trabajo? Nada. Denki dijo rápidamente. Nada. No es nada. Podemos simplemente dejarlo. Los ojos de Izuku se abrieron como platos y parecía que la simpatía entraba en pánico junto a Denki. No, está bien. No importa. ¿Tienes alguna pregunta sobre tu peculiaridad? No es mío. No todavía, de todos modos. Solo un poco en general. Esta es una pregunta realmente extraña, pero ¿sabes si es teóricamente posible que alguien le dé un capricho a alguien más? Para sorpresa de Denki, Izuku se puso rígido. Prácticamente podía ver los pensamientos y las teorías corriendo detrás de su frente y pasó casi un minuto antes de que Izuku finalmente dijera algo. ¿Por qué? ¿Solo curiosidad? Denki se encogió de hombros y trató de sofocar el pánico creciente. Había estado esperando un paseo, o incluso una risa y la seguridad de que era imposible, no fuera lo que fuera. Debo haberlo leído en alguna parte.
Como dije, no es nada, simplemente podemos dejarlo. Denki, por favor, necesito que seas completamente honesto conmigo. Izuku lo agarró por los hombros y lo miró intensamente. Tenía los ojos muy abiertos y parecía asustado, lo que ponía a Denki aún más nervioso. ¿Alguien te ofreció una peculiaridad? Ogawa finalmente estaba comenzando a acostumbrarse a su nueva peculiaridad, incluso si todavía era extraño. Se sintió como si tuviera 4 años nuevamente, conociendo sus límites y descubriendo nuevos aspectos inesperadamente y, a menudo, en momentos inconvenientes. Hubiera sido nostálgico si no fuera por la tortura. Hizo falta todo lo que tenía para soportar el entrenamiento diario por el que lo sometió el médico y podía sentir que se derrumbaba lentamente a pesar de sus mejores intenciones. Sería mucho más fácil rendirse. Podía simplemente obedecer lo que el doctor y Sensei quisieran que hiciera y no tendría que preocuparse más por el dolor o los castigos. Simplemente podría hacerlo. Siempre trató de enterrar esos sentimientos cada vez que surgían, pero estaban ahí en el fondo. Eso ya era bastante malo, pero luego se complicó aún más por el hecho de que las personas que vivían en su cabeza parecían estar en desacuerdo sobre el curso de acción correcto. Afortunadamente, la teoría de Kumo de que se integraran en él no había sido del todo correcta. Se habían mezclado un poco, pero todavía era mayormente él, por lo que no podría estar más agradecido. Había 2 de ellos, por lo que podía decir, cada uno con su propia personalidad y forma sombría en su mente. Uno de ellos parecía demasiado ansioso por tomar el camino más fácil y el otro era terco como el infierno, lo que significaba que Ogawa estaba constantemente atrapado en el medio de los dos cuando se trataba de ceder y simplemente obedecer a sus captores. Estaba empezando a ser realmente molesto. Últimamente, sin embargo, se había puesto un poco más del lado de la obstinada sombra. Por lo que habían podido reunir, estaban en aguas sin precedentes en términos de experimentos, lo que significaba que al igual que Ogawa aún no conocía los límites de su peculiaridad, tampoco el médico. Usó el dolor para probar esos límites, porque por supuesto que lo hizo, pero después de la primera semana, Ogawa había comenzado a rendir un poco por debajo de lo que sentía que podía. El médico todavía estaba encantado con los resultados y Ogawa se aseguró de que nunca sospechara que le estaban ocultando algo, pero también significaba que no conocía sus propios límites verdaderos, ya que nunca tuvo un momento en el que no estaban siendo observados para probarlos. Ogawa escuchó un ruido metálico cuando se abrió una puerta al final del pasillo y se apresuró a fingir estar dormido para que no lo arrastraran de inmediato para otra sesión. Se quedó quieto y controló su respiración cuando escuchó los sonidos de la puerta de la celda de al lado que se abría y alguien era arrojado. Solo una vez que estuvo seguro de que el médico se había ido, se atrevió a abrir los ojos y jadeó. ¿Kumo? Ogawa dijo en un susurro horrorizado, a pesar de que sabía que su compañero de celda probablemente no estaba en condiciones de responder. ¿Eres tú? El cabello blanco normalmente duro de Kumo se había oscurecido a un morado amoratado y ennegrecido y el vapor fluctuaba rápidamente fuera de control, a veces cubriendo casi todo su cuerpo y a veces desapareciendo casi por completo. Al oír la voz de Ogawa, gimió y se puso de costado, abriendo los ojos para revelar un amarillo brillante y sorprendente que hizo que Ogawa se apresurara instintivamente a alejarse. ¿Adivina qué, Ogawa? Kumo sonrió débilmente y Ogawa se dio cuenta de que estaba a punto de desmayarse. Finalmente conseguí mis propios amigos. Izuku contuvo la respiración mientras esperaba que Denki respondiera. Había pensado que estaba haciendo un buen trabajo protegiéndolo de su lado justiciero, pero si la fábrica de villanos lo había encontrado de alguna manera, bueno, pensó que era más probable que All for One o quien fuera el verdadero líder lo haría. Simplemente robar su peculiaridad en lugar de ofrecerle una nueva, pero siempre existía la posibilidad de que la fábrica de villanos estuviera tratando de reclutarlo. Su corazón se hundió cuando Denki se rió torpemente. ¿Cómo lo supiste? El corazón de Izuku se hundió. ¿Cómo lo habían encontrado? Pensó que había tenido al menos algo de cuidado con su identidad. No se iba a casa si sentía que alguien lo seguía a él y a Eraserhead y los héroes no habían podido averiguarlo todavía, pero si la fábrica de villanos no lo había encontrado a través de Izuku, ¿cómo lo habían encontrado? Izuku. Denki lo sacó de sus pensamientos. ¿Eso es algo malo? Porque parece que te estás volviendo loco y me está asustando un poco porque te estás volviendo loco. Izuku quería reír histéricamente. ¿Es algo malo? ¿Sí? Sí, es algo muy malo. Significaba que los villanos estaban apuntando a su mejor amigo y poniéndolo en peligro.
Sin embargo, Izuku no podía simplemente decir eso, porque Denki ya estaba empezando a enloquecer e Izuku ni siquiera había dicho nada. Se desinfló. Al menos si la fábrica de villanos estaba tratando de reclutarlo, los héroes podrían rastrear a quien hizo contacto y encontrar el resto de la operación de esa manera. No fue un lado positivo, pero Izuku al menos intentaría estar agradecido. Es peligroso, dijo Izuku finalmente. Es teóricamente posible, cuando alguien tiene una peculiaridad que lo permite, pero hay muchos riesgos, y solo he visto evidencia de que lo hayan hecho los villanos. Allí. Una explicación simple que dejaba lo suficiente a la imaginación para que Denki pudiera entender que era un villano quien se le acercaba y él podría adaptarse a eso antes de que decidieran cómo se suponía que debían seguir adelante. Izuku esperó a que se diera cuenta de que había conocido a un villano, pero nunca lo hizo. En cambio, Denki solo frunció el ceño pensativo y murmuró para sí mismo eso es extraño, porque definitivamente fue un héroe quien me dio la oferta, cualquiera que haya sido el tren de pensamiento de Izuku, saltó por completo. ¿Qué? Los ojos de Denki se agrandaron cuando aparentemente se dio cuenta de que había dicho eso en voz alta. Ups. Ups. Izuku repitió frenéticamente. Ups. Si había un héroe con una peculiaridad de transferencia, ¿por qué no estaban involucrados en la investigación de la fábrica de villanos y como nunca Izuku había leído sobre ellos en ninguna parte? Había pasado años como el mejor fanático de los héroes. Conocía las peculiaridades de cada héroe profesional en Japón y había escrito sobre la mayoría de ellas en su cuaderno, por lo que se habría encontrado con algo similar a All for One, pero no lo había hecho, lo que significaba que cualquier héroe que se hubiera acercado a Denki era muy bueno en ocultando su peculiaridad a los medios, lo que significaba que probablemente era muy bueno para ocultar otras cosas y probablemente no se debería confiar en él. En todo caso, el hecho de que fuera un héroe hizo que Izuku se preocupara aún más, si eso era posible. Le juré un poco que guardaría el secreto. Denki explicó. Se suponía que no debía decir nada. Le prometí que no se lo diría a nadie porque es un poco importante y probablemente se pondría muy mal si salía y los villanos se enteraban, pero lo he estado pensando durante 3 días y todavía no lo hago. Sé lo que se supone que debo decirle o si debo aceptar porque es una salida muy generosa. ¿Aún no has aceptado la peculiaridad? Izuku se desinfló de alivio. Oh, eso es bueno. Eso es realmente bueno. Podemos trabajar con eso. Lo siento, vamos a resolver esto. Sería útil saber, dijiste que no puedes decirme qué héroe te hizo la oferta, ¿verdad? Denki negó con la cabeza tímidamente, se suponía que ni siquiera debía decírtelo una vez más, está todo el juramento de mantener el secreto, pero, quiero decir, ¿dijiste que había riesgos? ¿Qué son? El héroe no dijo nada sobre los riesgos. Izuku suspiró y pasó una mano por su cabello mientras se volvía hacia su computadora. Puedo mostrarte algunas de las investigaciones que se han hecho, si quieres, pero te voy a advertir, no es bonito. ¿Sabes que cuando alguien recibe un trasplante de órgano, existe un gran riesgo de que el cuerpo lo rechace? Sí, es por eso que siempre son tan cuidadosos para asegurarse de que los tipos de sangre y todo coincida. Denki asintió con la cabeza. Entonces, cuando se introduce una nueva peculiaridad, ¿el cuerpo intenta rechazarla de la misma manera? Exactamente, dijo Izuku. Hay una respuesta autoinmune aguda porque el cuerpo reconoce la nueva peculiaridad como un cuerpo extraño, pero debido a que una peculiaridad está tan arraigada en el código genético de alguien, no puede deshacerse de ella. El sistema inmunológico tiene problemas para apuntar a la parte correcta del código genético y eso puede causar que la materia gris se atrofie de tal manera que... Denki levantó una mano. Izuku, sabes que me encantan tus murmullos, pero creo que me perdiste en algún lugar allí. Debes recordar que soy un poco estúpido, así que explícalo como si se lo explicaras a un absoluto idiota. No eres un idiota. Izuku resopló. Bueno, por el momento, finge que lo soy. Denki le hizo un gesto para que continuara. Ahora, dímelo de nuevo, pero en un lenguaje de persona estúpida, ¿qué podría pasar si acepto esta peculiaridad? Izuku respiró hondo. Tu cuerpo podría rechazarlo y comenzar a atacarse a sí mismo porque es difícil diferenciar entre lo que eres y lo que no. Podría convertir tu cerebro en queso suizo y morirías. Los ojos de Denki se agrandaron. Oh. Eso no es bueno. Izuku soltó una risa enloquecida. No, eso no es bueno. En los pocos casos en que un individuo sin peculiaridades recibe una peculiaridad más adelante en la vida, muere en unos pocos años, a veces incluso menos.
La transferencia de peculiaridades no es generalmente buena para la esperanza de vida de una persona. ¿Por qué todo no tiene sentido? No parece ser algo que él haría. Denki gimió y se dio la vuelta para que su rostro quedara enterrado en el colchón. Se quedó allí por otro largo momento hasta que de repente levantó la cabeza y miró a Izuku. Espera, ¿cuánto tiempo dijiste que vivieron esas personas después de sufrir un Kirk? Izuku trató de ignorar el hecho de que 2 veces, Denki había comenzado a decir algo que sonaba sospechosamente como All for One. Unos meses o algunos años, tal vez un poco más si tenían suerte. Denki se sentó. Bueno, eso no tiene ningún sentido porque All Might ha estado activo durante casi 40 años y todavía se está fortaleciendo cuando, según tu lógica, debería estar muerto hace mucho tiempo. Bueno, yo no diría ir fuerte, pero supongo que podría haber alguna peculiaridad que pudiera contrarrestar lo negativo. Izuku comenzó a murmurar, luego se detuvo, los ojos se abrieron como platos mientras el resto de su cerebro se ponía al día. Espera, All Might. Como el símbolo de la paz, All Might. All Might te ofreció una peculiaridad. Denki se congeló de nuevo. Ups, capítulo 71, cartas hoy. Katsuki. Hay una carta para ti. Katsuki ignoró la emoción de su vieja bruja cuando saltó por la mitad de las escaleras y le arrebató la carta de la mano. Dame eso. Eso, ¿verdad? Por supuesto que lo es, mocoso. Ella se burló con orgullo y le dio un ligero golpe en la cabeza. Será mejor que hayas entrado. Katsuki puso los ojos en blanco. Obviamente entré, vieja bruja. Ahora vete para que pueda tener un poco de paz y tranquilidad mientras la abro. Si quieres tranquilidad, ve a tu habitación. Bien. Katsuki subió las escaleras con el sobre en la mano y cerró la puerta de golpe. Finalmente estaba aquí. La prueba de que todo su arduo trabajo había valido la pena. Si Ogawa todavía no hubiera desaparecido, Katsuki probablemente habría ido a la playa y la habría abierto con él y los demás, pero por mucho que lo odiara, ahora que las reuniones semanales habían terminado, el grupo realmente no había estado pasando el rato mucho. Lo intentaron, pero Katsuki había estado ocupado preparándose para el examen de ingreso y los otros 2 estaban ocupados tratando de encontrar mejores trabajos ahora que sus registros estaban limpios. Todavía enviaban mensajes de texto de vez en cuando y habían pasado el rato 1 o 2 veces, y si Katsuki alguna vez estaba deambulando por el subterráneo, seguramente se encontraría con ellos eventualmente, pero sin Ogawa para pegarlos juntos, se necesitaba mucho más trabajo para mantener la amistad. Para hacer las cosas aún más difíciles, aunque ninguno de ellos nunca lo había mencionado, Katsuki podía decir que todos sabían que faltaba algo cuando pasaban el rato, así que cuanto menos se veían, menos tenían que recordar lo que solía ser. Katsuki negó con la cabeza. Lo encontraría. Solo vaciló un poco antes de abrir el sobre. Este era el momento de la verdad. ¿Podría ser realmente un héroe de verdad? En lugar de la carta que había esperado, un extraño disco de metal cayó sobre el escritorio con un fuerte golpe y Katsuki tardó un segundo en darse cuenta de que era un proyector holográfico en miniatura. Una luz brillante brilló y cuando la imagen se solidificó, All Might estaba sonriendo a la cámara, vistiendo un horrible traje amarillo. Katsuki desconcertó por un momento hasta que recordó haber escuchado un par de rumores en el bar de David de que All Might comenzaría a enseñar en la UA. Había pensado que los rumores eran completamente ridículos, pero ahora parecía que le debía disculpas a un par de personas por reírse de ellos. Excelente. Estoy aquí. All Might sonrió. Como proyección. Katsuki puso los ojos en blanco. Obviamente, idiota. Ahora ve al grano. La verdad es que no vine a esta ciudad para luchar contra los villanos. Soy el miembro más nuevo de la facultad de la UA. All Might tosió levemente antes de continuar. Katsuki Bakugo, obtuviste una puntuación ejemplar en el examen escrito y empataste en el primer lugar en la práctica. Además, me han dicho que algunos héroes incluso han hablado bien de ti. Katsuki sabía lo que All Might iba a decir, pero aún se encontró conteniendo la respiración con anticipación. Felicitaciones y bienvenidos. All Might le dio a la cámara su sonrisa característica. Esta es tu academia de héroes. Yo entré. Queen B le informó. Con la peculiaridad de este anfitrión y la información que me diste sobre el diseño del robot y los puntos débiles, el examen fue fácil, pero me mantuve en el medio del paquete, tal como me indicaron. Perfecto. Continúe con la siguiente fase de nuestro plan. All for One sonrió ampliamente y desconectó la llamada, dejando que Queen B volviera a vivir la vida de su anfitrión.
Ella era un poco más una Lely de lo que era naturalmente la abeja reina, pero el cambio de personalidad aparentemente había sido aceptado cuando el anfitrión dio la vuelta a una nueva hoja y salió de su caparazón. No es que le importara, por supuesto, pero era un alivio que no la hubieran descubierto. Eso hubiera sido un inconveniente. All for One finalmente se sintió nuevamente en control. Después de meses de interferencia entrometida por parte de vigilantes y héroes, finalmente todo iba según lo planeado. El médico había informado que sus experimentos más recientes se habían adaptado muy bien a las enredadas peculiaridades que les había dado, y hasta ahora ninguno había mostrado ningún signo de rechazar sus nuevas peculiaridades. Era una pena que las múltiples peculiaridades se hubieran combinado en lo que parecía ser una única peculiaridad, pero el resultado fue mucho más poderoso que una peculiaridad natural y valió la pena el intercambio si eso significaba que sus peones conservaban sus facultades mentales. Siempre podía usar los fracasos, el Nomu, si necesitaba peculiaridades distintas para tener un impacto. Para mejorar aún más las cosas, sus contactos dentro del departamento de policía le habían informado que su distracción había funcionado exactamente como se esperaba. Desafortunadamente, la mayor parte de la investigación se estaba llevando a cabo dentro de un pequeño puñado de héroes, por lo que no sabía exactamente lo que sabía la policía, pero por lo que su contacto había podido deducir, la investigación tenía actualmente la impresión de que la fábrica de villanos no estaba ni cerca de su objetivo y, de hecho, había retrocedido debido al hecho de que Endeavor había muerto tan rápidamente. Todos habían estado tan absortos en el luto por el ex-héroe número 2 y lo que quedaba de su reputación que ni siquiera consideraron el hecho de que su muerte podría haber sido completamente intencional. Hubiera sido incluso mejor si Endeavor realmente hubiera logrado hacerse cargo de ese molesto justiciero antes de que se agotara, pero no era como si un niño fuera suficiente para evitar que sus grandes planes avanzaran. Era casi la hora de comenzar el siguiente movimiento de su sinfonía y All for One no podía estar más emocionado. Izuku. Denki no llamó cuando irrumpió en la puerta principal, rápidamente se quitó los zapatos antes de correr de regreso a la habitación de Izuku. Al pasar por la cocina, vio a Midoriya-san negar con la cabeza, con una pequeña sonrisa en su rostro. Denki le dio una rápida sonrisa antes de continuar corriendo por el pasillo, finalmente abrió la puerta de la habitación de Izuku. Aparentemente, Izuku había estado a punto de abrir la puerta para dejarlo entrar, pero en cambio sus ojos se abrieron cuando Denki se abalanzó sobre él, incapaz de detener su impulso a tiempo para evitar que ambos cayeran al suelo. Izuku gimió y se frotó la cabeza mientras trataba de desenredar sus extremidades. Es bueno verte también, Denki, pero hay. ¿Están bien chicos allí? Midoriya-san gritó desde la cocina. Sí, mamá, estamos bien. Izuku respondió. Denki estaba un poco emocionado. Perdón. Agregó Denki, sonriendo tímidamente mientras Izuku ponía los ojos en blanco. Pero Izuku. Llegó mi carta. De Uma. Izuku se apresuró a sentarse. Ya lo abriste. Denki asintió, empate en el primer lugar. Bueno, en lo práctico, pero lo hice mejor en lo escrito de lo que pensaba. Yo entré. Izuku sonrió ampliamente y Denki sintió que su estómago se revolvía levemente. Eso es increíble, Denki. Sabía que podrías hacerlo. Vas a ser un héroe increíble. Denki se sonrojó y lo empujó, lo que solo hizo reír a Izuku. ¿En serio? El primer lugar en la práctica. Bueno, empatado en primer lugar, pero aún así, Denki sonrió. Realmente no pensé que lo estaba haciendo tan bien, pero resulta que había puntos de rescate o algo así. Quiero decir, quiero ser un héroe, ¿cierto? Así que por supuesto que iba a ayudar a los otros examinados y luego estaba esa cosa con el puntero 0 al final, incluso si tuviera que freír mi cerebro para vencerlo, lo siento. Pero entré. Estoy orgulloso de ti. Izuku sonrió. ¿Sabes quién va a ser tu profesor? Denki negó con la cabeza. ¿Alguien llamado Aizawa? Creo que pudo haber estado allí mientras yo estaba agotado después del examen, ¿sabes? Sin embargo, ese tipo parecía un vagabundo, por lo que podría no ser el mismo tipo. Izuku frunció el ceño. Aizawa podría ser un héroe clandestino, o tal vez retirado. Conozco los nombres civiles de la mayoría de los héroes, pero algunos de ellos pueden ser difíciles de encontrar. Izuku no mames o. Denki interrumpió. Olmir dio la carta de aceptación. ¿O habló? Fue una proyección, así que sí. Aparentemente va a estar enseñando en la UA el próximo año, lo que explica por qué estaba viendo el examen de ingreso.
Fue un poco extraño, especialmente debido a todo. Denki se sentó y empujó la puerta para cerrarla, bajando la voz a un susurro. Todo el asunto del One for All, ¿sabes? Le había hecho falta un poco de convicción y más de una promesa meñique jurarle guardar el secreto para que Denki se abriera y le contara toda la historia, pero saberlo todo le dio a Izuku aún más preguntas. La lesión que All Might le había mostrado a Izuku era realmente el resultado de su peculiaridad en lugar de una pelea de villanos como él había dicho. ¿Era su peculiaridad lo que realmente había hecho el daño? Si no, entonces ¿por qué su peculiaridad no había atacado su cuerpo? ¿De quién había sacado su peculiaridad? ¿Lo había obtenido de All for One? ¿Estaba trabajando con All for One? Había tantas preguntas que Izuku no sabía cómo responder y odiaba cada una de ellas. No quería creer que All Might pudiera estar trabajando con los villanos, o incluso simplemente asociado con ellos, pero tenía que considerar la posibilidad de mantener a Denki a salvo. Izuku hizo una mueca. Sí, lo siento, probablemente fue muy incómodo. He estado investigando un poco más al respecto, pero, si resulta ser seguro, ¿te estás inclinando hacia un lado u otro? Denki suspiró y se pasó una mano por la cara. No lo sé. Yo quiero aceptarlo, porque All Might es increíble y suena genial, en el supuesto de que no me va a matar, pero, es que, Denki se quejó. Siento que todavía no me lo merezco. Hay mucha gente mejor. Izuku lo esposó en la cabeza. Deja eso. Obtuviste el primero en el examen de ingreso. Empaté en primer lugar en el examen práctico. Corrigió Denki. Pero, serías un héroe tan rudo si tuvieras One for All. Si resulta que es seguro, quiero decirle a All Might que te elija a ti, y entonces podríamos ser héroes juntos. Izuku se detuvo por un momento, luego negó con la cabeza. Mi cuerpo no está hecho para un Kirk, Denki. Incluso si One for All es de alguna manera la excepción y no lastima al usuario, se vinculará mejor con alguien cuyo cuerpo ya sabe qué es una peculiaridad y cómo usar una. Si me lo diera, la peculiaridad probablemente sería rechazada e incluso si no lo fuera, empezaría de nuevo como un niño de 4 años. Mi cuerpo no tiene ninguna experiencia con las peculiaridades y no está destinado a hacerlo. Está bien. Ya sé que no puedo ser un héroe y, además, All Might no me eligió. Él te eligió a ti. Cierto. Denki frunció el ceño. Todavía es mucha presión. Pero hey. Entré en UA. Lo hiciste. Izuku sonrió. Pero no tomes eso como un permiso para dejar de entrenar. Denki le devolvió la sonrisa. Entonces supongo que será mejor que empieces a presionarme más fuerte. Capítulo 72, escapa por una vez. Todos en la cabeza de Ogawa estaban de acuerdo. Si nada cambiaba pronto, se romperían y no habría nada que pudieran hacer al respecto. No hizo que fuera más fácil que realmente no pudiera recordar nada más que vagos recuerdos de más o menos el año pasado y estaba casi seguro de que Sensei estaba usando algún tipo de peculiaridad de lavado de cerebro basado en las múltiples veces que no había ni siquiera querido desobedecer. Después de quién sabe cuánto tiempo, desde que había llegado a esta pesadilla, Ogawa podía sentir que se volvía más obediente y obedecía la mitad de las órdenes que el médico le daba sin pensarlo 2 veces. Casi se rió ahora cuando recordó lo asustado que había estado de las sombras que compartían su cuerpo ahora, y lo preocupado que había estado de perderse en ellas, cuando en realidad debería haber estado aterrorizado de que todos se perdieran por completo y convertirse exactamente en lo que el médico quería que fuera. De hecho, incluso más que Kumo, las sombras fueron su apoyo durante las largas horas en las que el médico se lo robó para una sesión. Ogawa no los llamaría necesariamente amigos, pero se habían acercado más y ya no les tenía miedo, lo que era mejor que nada. Quizás eventualmente, se acostumbraría a ellos. O tal vez el médico borraría el resto de sus recuerdos y nunca recordaría tener la cabeza para sí mismo. Por las breves charlas que pudo tener con Kumo cuando ambos estaban lúcidos, habían decidido que las sombras debían ser lo que quedaba de los dueños de las peculiaridades que los experimentos habían mezclado con las suyas. La peculiaridad de Sensei parecía ser capaz de tomar las peculiaridades de una persona y dárselas a otra, y Ogawa pensó que tenía sentido que las sombras estuvieran allí. La peculiaridad de una persona era una parte tan importante de ella que, cuando se quitó, un poco de esa persona se arrancó a su lado. Realmente no quería saber qué había sucedido con el resto de sus sombras, y todos en su cabeza parecían estar de acuerdo en que, considerando lo que habían pasado hasta ahora, probablemente era mejor que nunca intentaran encontrarlo. Pero explicaba por qué su peculiaridad se sentía como un suéter de segunda mano, que era solo unas pocas tallas más grande. Era como su peculiaridad, pero no era del todo suya, por lo que se sentía extraño y era difícil acostumbrarse.
No ayudó que no pudiera explorar completamente sus límites sin mostrar sus cartas a sus captores. Sus desconocidos límites de peculiaridades eran su única esperanza si alguna vez quería salir de aquí. Pasos y el sonido de algo arrastrándose resonaron por el pasillo y fue solo un momento antes de que Kumo fuera arrojado bruscamente a la celda junto a él, inconsciente con el vapor negro de su nueva peculiaridad fluctuando fuera de control. Todavía no habían descubierto qué hacía la nueva peculiaridad de Kumo, pero debía ser bastante peligroso considerando que habían comenzado a borrar sus recuerdos de los experimentos. Probablemente querían completarlo por completo antes de permitirle usar y comprender completamente su peculiaridad, pero Ogawa pensó que entre los dos, Kumo tenía más posibilidades de escapar. Vamos entonces, tu turno ahora, dijo el doctor, desbloqueando el celular de Ogawa y pateándolo levemente en las costillas para que no pudiera fingir estar dormido. Y veamos si podemos hacerlo sin pelear esta vez, ¿eh? Ogawa se puso de pie lentamente y siguió unos pasos detrás del doctor en fingida sumisión. Era una nueva estrategia que había estado usando durante unos días y una que desesperadamente esperaba que no fuera contraproducente, pero en este punto, estaba dispuesto a intentar cualquier cosa, incluso fingiendo ser el pequeño títere obediente que lo querían que fuera. El doctor tarareaba alegremente mientras se dirigían al laboratorio y Ogawa tuvo cuidado de no mostrar demasiado interés en ninguno de los pasillos por los que pasaban. Había tomado algunos de ellos para varios experimentos, y estaba seguro de que algunos de los otros eran señuelos, pero aún así anotó todos y cada uno, por si acaso. Resistió la abrumadora tentación de correr. En estos momentos intermedios, el médico buscaba cuidadosamente cualquier signo de desobediencia o rebelión y estaba demasiado familiarizado con los juguetes del médico para creer que daría más de unos pocos pasos. No, tenía que esperar un momento en el que el médico estuviera distraído si esperaba poder luchar o escapar. Sobre la mesa, por favor. El doctor dijo. Ogawa se acostó rápidamente en la fría mesa de metal, colocando sus muñecas y tobillos en sus lugares designados. El médico se abrochó la correa de reentrenamiento alrededor de su tobillo izquierdo y estaba a punto de hacer el otro cuando miró hacia abajo y se detuvo antes de palmearse frenéticamente el bolsillo del pecho. ¿A dónde se fue mi bolígrafo bueno? Juro que estaba justo aquí. Comenzó a sacar los bolsillos de su bata de laboratorio, luego comenzó a buscar por la habitación. Ogawa contuvo la respiración. Estaba casi completamente desatado y el médico estaba distraído. Ahora era su oportunidad. La más tímida de sus dos sombras le gritó que era demasiado bueno para ser verdad, mientras que la más audaz gritó que esta era probablemente la única oportunidad que tendría. Le tomó menos de un segundo decidir que valía la pena correr el riesgo y estirar uno de sus tentáculos hacia abajo para desabrochar la única correa que el doctor había recordado apretar antes de distraerse. Se sentía extraño para Ogawa estirar sus tentáculos más allá de su cuello, pero la elasticidad adicional era completamente cómoda para su sombra más cautelosa, por lo que trató de confiar en ese sentimiento mientras desataba torpemente la correa, sin perder de vista al doctor que gritaba triunfante y sostenía la pluma perdida sobre su cabeza. Lo encontré. El doctor sonrió y regresó a la mesa, apenas fallando cuando el tentáculo de Ogawa volvió a su lugar justo cuando se dio la vuelta. Ahora, ¿dónde estaba yo? Ah, sí, estaba a punto de empezar, ¿no? Todos en su cabeza se tensaron con anticipación cuando el médico se dio la vuelta para agarrar algo de su mesa de tortura. El médico se había equivocado. Había olvidado que nunca había terminado de atar su tema. Ogawa repasó mentalmente lo que tenía que hacer. Saca al doctor. Consigue a Kumo. Encuentra la salida. Podía hacer esto, pero tenía que hacerlo bien, porque no iban a tener otra oportunidad. El médico se dio la vuelta, bisturí en mano, y se inclinó sobre Ogawa con una sonrisa. Perdón por la demora, vamos a. Ogawa se abalanzó. Tan rápido como pudo, envolvió tentáculos alrededor de cada una de las extremidades del médico y otros sobre su boca y nariz, apretando su mandíbula cerrada para que no pudiera gritar pidiendo ayuda. Con el aliento de su sombra más segura, apretó el tentáculo alrededor de la muñeca del médico hasta que se vio obligado a soltar el bisturí. Ogawa usó otro tentáculo para recuperarlo y arrojarlo al otro lado de la habitación. Miró a la cámara en la esquina. Necesitaba salir de aquí antes de que llegaran los refuerzos. El médico dejó escapar un grito ahogado cuando una tinta negra espesa brotó de los tentáculos de Ogawa y comenzó a arder donde lo tocó. Habían descubierto que la tinta que podía producir ahora era una especie de ácido, pero solo le había mostrado al médico la concentración más débil, a pesar de que su sombra más asertiva se sentía segura de que podían controlar la concentración.
Afortunadamente, ese instinto había sido correcto y, aunque Ogawa no tenía idea de lo fuerte que era la tinta que acababa de producir, fue suficiente que, cuando se combinó con la falta de aire cuando sus tentáculos lo estrangularon, tomó menos de un minuto para que los ojos del médico rodaran hacia atrás en su cabeza mientras se desmayaba por el dolor. Ogawa lo arrojó al otro lado de la habitación e inmediatamente corrió hacia la puerta, maldiciendo cuando se dio cuenta de que estaba cerrada. Instintivamente, sus tentáculos se acercaron al médico y comenzaron a buscar en sus bolsillos. Ogawa estuvo a punto de dejar caer la llave tan pronto como la encontró, pero después de un breve tanteo, finalmente pudo meterla en la cerradura y suspiró aliviado cuando se abrió. No quería perder el tiempo corriendo por el laberinto, así que en su lugar estiró sus tentáculos lo más lejos que pudieron por cada pasillo y los usó para buscar una brisa o cualquier sensación para mostrar que podría conducirle afuera mientras corría de regreso a las celdas de detención. Escuchó pasos corriendo por uno de los pasillos hacia él y entró en pánico, corriendo en la dirección opuesta al sonido, lo que desafortunadamente solo lo perdió por completo. Ogawa gimió de frustración. No tenía tiempo de perderse. Necesitaba encontrar a Kumo y salir. Siguió corriendo, ambas sombras lo impulsaban y lo animaban a correr más rápido. Sintió una mancha de aire frío en uno de sus tentáculos e inmediatamente lo siguió. Nada le parecía familiar y no tenía idea de si su celda de detención estaba cerca o en la mitad de las instalaciones en este punto, pero pudo escuchar gritos detrás de él y se dio cuenta de que no podía permitirse buscarlo. Siguió la brisa hasta donde llegó, luego tuvo que detenerse para evitar chocar de frente contra una pared de ladrillos. Fue un callejón sin salida. La brisa venía de una ventana cerca del techo, pero era demasiado pequeña para que él pudiera gatear. Ogawa se dio la vuelta, pero su estómago se hundió y supo que estaba jodido. Si el médico lo encontraba, borrarían todos los recuerdos que le quedaban y probablemente sería torturado como castigo, pero no había nada que pudiera hacer. No hubo tiempo suficiente para retroceder y encontrar otro camino, y definitivamente no había forma de que pudiera encontrar a Kumo para que pudieran escapar juntos. Ogawa cortó ese hilo de pensamiento. Si Kumo estuviera en su situación, querría que se concentrara en salvarse y dejarlo atrás. No podía permitirse el lujo de preocuparse por nadie más en este momento, no cuando estaba tan cerca y, sin embargo, tan lejos de saborear la libertad. Desesperado, se acercó a su sombra confiada. ¿Qué tan fuerte crees que podemos hacer esa tinta? No fueron palabras lo que sintió a cambio, solo un extraño sentimiento de confianza, como si estuvieran emocionados de estar a la altura del desafío, pero fue suficiente para hacer que Ogawa soltara una risa loca mientras extendía sus tentáculos a través de la pared detrás de él y la tinta más fuerte que posiblemente podría crear rezumaba de su piel. Los sonidos de quien lo perseguía se hicieron más fuertes y captó una breve mirada de monstruos literales, muy probablemente los otros experimentos de los médicos, doblando la esquina final antes de que la pared detrás de él cediera repentinamente y se encontró raspando los bordes ásperos de los ladrillos mientras caía a la calle. El olor a aire fresco por primera vez en casi un mes fue suficiente para congelarlo. Estaba fuera. Lo había logrado. Finalmente era libre. Un dolor agudo en la pantorrilla le recordó brutalmente que no debía adelantarse. Miró hacia abajo y gritó cuando vio a uno de los monstruos mordiéndolo con múltiples filas de dientes. Estiró sus tentáculos y estranguló lo que pensó que era el cuello del monstruo, agregando una tinta medianamente fuerte y apretando hasta que la cosa finalmente dejó de morderlo. Ogawa le dio una patada final a la cara del monstruo y se puso de pie, sin esperar a ver si el monstruo aún estaba despierto o aún vivo, mientras se lanzaba a ciegas por el callejón hacia la calle. No prestó atención a dónde se dirigía, solo fue capaz de procesar la urgencia inconsciente tanto de él como de sus sombras de correr, esconderse, alejarse lo más posible de ese infierno. La mordida en su pierna estaba comenzando a arder y su corazón comenzó a acelerarse cuando se dio cuenta de que ese monstruo debía haber tenido algún tipo de veneno y no tenía idea de lo que hacía. Empujó a través del dolor y la extraña sensación nublada que estaba comenzando a apoderarse de su cerebro mientras seguía corriendo, secándose las lágrimas de sus ojos mientras dejaba el laboratorio y su compañero de celda atrás. Se empujó más allá de sus límites, tratando de poner tanta distancia como pudo entre él y ese infierno mientras corría hacia el comienzo de la primera puesta de sol que había visto en meses. Lo siento, Kumo, la voz de Ogawa se quebró por el estrés y la deshidratación mientras se empujaba aún más rápido, corriendo para escapar tanto de los pasos que se desvanecían de sus perseguidores como de su propio alivio culpable. Yo volveré por ti. Yo tengo que hacerlo. No te dejaré ahí.
Yo seré tu héroe, lo prometo.